en el medio de todo esto lo que hay es una situación tan compleja. Hay micrófonos abiertos ahí, no sé si pueden silenciarlos. Y ya silencia. Ahí está, bien, gracias. Digo, es una lucha bastante desigual. ¿Por qué es desigual? Porque hay toda una cadena nacional que tiene mucha fuerza y que en realidad no está bien informada y quizás en algunos casos hay ahí algún grado de intención en mal informar sobre determinadas situaciones. Nosotros con el doctor Peca Soriano, que después va a charlar y seguramente les va a comentar, nosotros hicimos una charla sobre el tema de la presencialidad escolar, advirtiendo lo que iba a pasar en la Argentina el día 29 de enero. ¿Sí? El 29 de enero hicimos un conversatorio y lo repetimos el día 17 de febrero, donde anticipamos todo esto que iba a estar ocurriendo. Tal es así que, bueno, en algún momento algunos decían que éramos muy extremistas, que estábamos exagerando con lo que decíamos. La verdad es que estábamos convencidos de que esto iba a ser un fracaso, porque si hay algunas cuestiones que tenemos en claro de esta pandemia, es que a mayor movilización de personas hay un aumento en la cantidad de casos. Es decir, sería muy lógico pensar que un bar genera casos si una escuela no genera casos. Es decir, tendríamos que pensar allí que el virus es selectivo, que tiene un nivel de inteligencia superior, como para no infectar a los niños. De hecho, es un planteo que hicieron algunos pediatras acá en Córdoba, dijeron que el virus no se transmitía de modo horizontal entre los niños. Y a partir de allí confundieron a un montón de gente. La verdad que empezaron con un trabajo de confusión tremendo. Sería muy lógico pensar que el virus contagia en determinados lugares en donde hay personas y hay otros lugares en donde no contagia. Y la escuela, según el análisis que estuvimos haciendo, es un lugar que reúne las características ideales para la transmisión del coronavirus. El coronavirus es uno de los virus más complejos que hemos tenido. Yo le diría que me animaría a decirle que en la historia de la humanidad, ¿no? Es un virus que reúne características casi únicas. Digamos, por ejemplo, una de esas características, que mayoritariamente los infectados cursan la enfermedad de modo asintomática. Más del 80% de la gente no hace síntomas, por lo que es muy difícil de detectar. Entonces allí se da en la escuela un escenario ideal, porque la mayor parte de los asistentes a las escuelas son niños, y mayoritariamente ellos hacen el modo asintomático, y lo que es muy difícil para detectar en los médicos, digamos, para que los médicos lo podamos detectar. Me imagino los maestros que no están preparados para detección de síntomas. Digo, además, los protocolos, si bien quizás funcionen muy bien dentro del aula, pero fuera del aula la verdad es que no funcionan. Los chicos uno los ve salir sin barbijo, sin cuidado, y se hace muy difícil poder controlar ese tipo de situación. De modo que con este virus se dan este tipo de situaciones muy especiales, que lo hacen muy transmisible. Pero además, otra de las características que tiene es esa, que se transmite con muy poca carga viral a través de los aerosoles. Los aerosoles son ese vaporcito que despedimos cuando hablamos y que pueden llegar a caminar hasta 10 metros de distancia. Imagínense en un aula de 6x6, después de que están ahí 3 o 4 horas, por más que usen barbijo, ese 5% que no filtra un barbijo de altísima calidad termina siendo desastre dentro del aula. Y la mayoría de los chicos no llevan esos barbijos de calidad, usan los tapabocas comunes que filtran, en el mejor de los casos, un 60% de las partículas. Es decir, que hay otro 40% de partículas que quedan flotando en el aire. Es decir, que se da una serie de elementos y combinaciones ideales para que el virus allí se propague. Pero además hay que pensar en la dinámica, ¿no? Yo había pensado y yo creía que cuando se habilitaron las clases presenciales, habían analizado esto de los estados, ¿no? Estados nacionales, provinciales. Yo creo que estaba seguro de que habían hecho las cuentas. Tengo 12 millones y medio de matrículas en la Argentina. Tengo
entre docentes, no docentes, personal administrativo, los porteros, el librero de la esquina, la fotocopiadora, el papá y la mamá que lleva y trae, hay otras 10 millones de personas más. Es decir, que en normalidad el sistema educativo moviliza 22 millones de personas. En pandemia moviliza la mitad, 12 millones de personas. Yo pensé que habían hecho ese cálculo, pero parece que no. Parece que no lo calcularon. Parece que después de un video de 8 minutos que hicimos, se dieron cuenta todos que la escolaridad en pandemia movía 12 millones de personas. Y eso es 5 veces más que lo que se mueve en un fin de semana largo. Y casualmente son 5 veces más casos que lo que mueve, los que tenemos en este momento, que los que se producen en un fin de semana largo. De modo que hay una situación ahí muy, muy compleja. Y siguiendo con las características del virus, de este virus, otra de las características importantes que tiene y que hace pensar en variables así tipo supermasivas, está el frío, que se transmite muy bien en épocas de invierno. ¿Por qué? Porque tendemos a cerrar un poco los ambientes. Yo estoy convencido que en el invierno las aulas van a estar cerradas. Digo, es muy cruel tener que dar clase con ventanas abiertas, con ventilación cruzada. Me imagino un día de 3 o 4 grados, 5 grados. Me imagino los chicos del sur de la Argentina, las que van a tener que pasar. Acá en Córdoba, un médico del Ministerio de Educación de la provincia recomendó que llevaran mantas a la escuela. Fíjense el nivel de delirio y de crueldad que hay en algunos. De modo que es una situación en la que se da la convergencia de variables, de situaciones especiales para producir una gran cantidad de casos. El frío, la presencialidad. Pero le sumo otra. Ya hoy día en la Argentina, la variante prevalente, y lo dije hace más o menos 30 días atrás, en circulación, todavía no es prevalente, está un 40%. El 40% del virus, de la variante de coronavirus que circula en la Argentina, es la variante de Manaus, que tiene incluida la mutación de Inglaterra. Y esta mutación circula muy bien y se ha adaptado muy bien a los adolescentes y a los niños. Es decir, que allí vamos a armar, o viene llegando, la tercera variable que se van a juntar todas en la primera quincena de mayo. Se va a juntar la presencialidad, el frío, más esta variante que son más infecciosas. De modo que yo creo que no hemos visto, estamos a un 50% de la curva. Me parece que muchos se equivocan y dicen que estamos en una meseta, que hay una estabilidad de casos. Eso quizás sea ahora, es algo momentáneo, pero cuando lleguen estas otras dos variables, lo que va a pasar es que en el mejor de los escenarios se van a duplicar los casos. De modo que los próximos 15 días van a ser claves en la Argentina. Y me parece que hay que presionar muchísimo para que de algún modo se tome la decisión antes de esa fecha, porque si no esto va a ser incontrolable, ¿no? Y tenemos que, digamos, de algún modo agradecer que hay una gran cantidad de burbujas bloqueadas en la Argentina, porque si esas burbujas no estuvieran bloqueadas, tendríamos mayor cantidad de casos todavía. Se empieza a bloquear, a autotrabar el sistema, y ya tenemos varias escuelas que están paradas, y que ese mismo mecanismo sirve de algún modo como defensa para que no aumenten la cantidad de personas y la cantidad de contagios. De modo que estamos frente a una situación muy, muy compleja, extremadamente compleja. Ya hay datos, ya hay bibliografía disponible desde el 10 de marzo que demuestra que la presencialidad escolar es una de las dos variables que mayor efecto produce sobre la pandemia. Cuando digo mayor efecto, es efecto en aumento en la cantidad de casos o en disminución de la cantidad de casos, ya sea por activar la presencialidad o por retirarla. Es decir, en los países en donde se quitó la presencialidad escolar, la cantidad de casos cayó abruptamente, y en donde se activó la presencialidad escolar, aumentó bruscamente. Israel abrió 3 veces las escuelas, cerró 3 veces el país. En Portugal, en el mes de septiembre, abrieron las escuelas, y para el mes de diciembre era el país europeo con mayor cantidad de casos en Europa. Acordémonos lo que era en diciembre Portugal. Cerraron las escuelas y se normalizó. Holanda nunca tuvo problema porque nunca abrió la presencialidad, la mantiene siempre virtual. Italia
abrió las escuelas y las tuvo que cerrar porque les empezó a circular la variante esta inglesa, la B117. Es decir, tuvo que cerrar primaria y el preescolar. Es decir, que ya hay bibliografía a nivel mundial que dice que abrir las escuelas es un alto riesgo, es de alto riesgo en países que no tienen controlada la pandemia. De modo que en la Argentina recién empezamos a tener esta información. Y después de, le diría hoy ya, 2 meses de haber iniciado la presencialidad, ya tenemos los hospitales con chicos internados, ya hay chicos en terapia intensiva. Me acabo de enterar ahora que acaban de habilitar la 4ª sala de internación. Creo que no retuve el hospital, creo que es en el Hospital Fernández, me acaban de decir que habilitaron la 4ª sala ya para internación de niños, los docentes fallecidos, es decir, todo dice que la presencialidad escolar en la Argentina terminó resultando lo que pensábamos que iba a resultar y lo que a nivel mundial se venía comentando que iba a pasar. Pero hay algunos que siguen en la negación, hay gente que sigue insistiendo que la presencialidad no es un problema, que no está allí el problema, y creo que acaba de presentar un juez un recurso que dice que la presencialidad no tiene nada que ver. Digo, si la presencialidad no tiene nada que ver, los bares no tienen nada que ver, las fiestas clandestinas no tienen nada que ver, las reuniones, ¿dónde salen los casos? No creo que lluevan, no creo que vengan, porque si no ya tendríamos que caer en teorías conspirativas y pensar que la Tierra es plana y que vienen extraterrestres y nos tiran desde el aire los virus, y eso no es así. No hay modo que los bares mal atendidos, que ya llevan en la nocturnidad, ya lleva bajo control más o menos 10 días, 15 días, y la cantidad de casos siguen 25 o 30 mil por día. No son los bares los que aportan esa cantidad, las fiestas clandestinas tampoco son, porque fiestas clandestinas y bares abiertos las tenemos desde el año pasado, del mes de junio, julio, que se abrió todo en la Argentina. Es decir, y nunca tuvimos 5 veces más casos que los que veníamos teniendo. Es decir, que todo apunta a que la presencialidad es el problema, no hay ningún tipo de duda sobre eso, y hay que empezar a tomar algún tipo de control sobre la pandemia. Para mí es de alta preocupación que se tenga el diagnóstico correcto, porque creo que el presidente de la Nación tiene el diagnóstico correcto, pero tiene grandes dificultades políticas para poder ejecutar ese diagnóstico. Y es de gran preocupación que los gobernadores no adhieran, ¿no? Y que dejen todo librado a los intendentes. Y acá hay una serie de lavados de manos desde el presidente, los gobernadores, para abajo, todo. Porque nadie quiere asumir la responsabilidad política que significa tomar una decisión y suspender la presencialidad en la Argentina. Y allí aparecen los jueces tratando también de gobernar en un rol que no les compete, porque la verdad es que al menos tendrían que hacerle caso a los expertos. Y no le están haciendo caso a los expertos porque si le hicieran caso, esta situación sería totalmente distinta. Yo presenté el día lunes una amicus curiae a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde está todo el sustento científico. Si ustedes lo leen, está allí toda la explicación de cómo se hace un análisis de situación actual en pandemia, está todo el procedimiento y toda la justificación con la bibliografía que hay que apoyar esa situación. De modo que hoy ya no podemos decir que esto, que la presencialidad es inocua, porque hay 25.000 casos diarios y hay más de 500 fallecidos, hoy 561 fallecidos, 26.000 casos. Digo, ¿y dónde vamos a buscar la causa? En realidad me pueden decir que hay una gran fiesta clandestina en toda la Argentina, desde Formosa a Tierra del Fuego y desde Buenos Aires hasta San Juan, cruzando por todo el país. No está la Argentina en una gran fiesta clandestina toda. Ni toda la población asiste a los bares. Digo yo, ¿cuántas personas cuántas familias de este país tienen personas que van todos los días a los bares? Digo, no es así. A un bar a tomar un café, a cenar, son muy poquitos los que pueden ir a esos lugares. Sin embargo, estamos todos infectados, todos hackeados por el virus. De modo que tenemos que dejar de buscar causas donde no están, asumir que la presencialidad es un problema, y como siempre digo, tiene cola de león, tiene melena de león, ruge como león, es una cabra. Eso es lo que nos están diciendo en este momento, es una cabra.
No, hay que tener un poquito más de sentido común. Y a estos jueces que intentan presentar amparo y defender lo indefendible, la historia los va a recordar, porque de aquí a 5 años nos vamos a acordar perfectamente lo que pasó. La historia los va a recordar. Y están jugando a la política con un problema de salud colectivo. Pero bueno, forma parte de la pandemia la política. Siempre digo, hay 3 componentes. El virus, que tiene sus características particulares, que muta, que cambia las reglas de juego cada 15 días. El componente social, que es complejo de poder llevar adelante. Y la tercera pata es la política, que está un poco complicando en este momento todo tipo de situación. Digo que la está complicando porque en realidad no están tomando decisiones como corresponde, se basan mucho en la opinión, iba a decir pública, pero me parece que es publicada, se basan mucho en ese tipo de opinión y buscan consensos en donde no los van a encontrar. Digo, es el momento para poder tomar el toro por las astas y decir lo que hay que hacer en la Argentina. El Ministerio de Salud me parece que tiene que retomar el rol en esta pandemia, delegó demasiado, delegó todo, delegó a los gobernadores el manejo de la pandemia y los gobernadores lo delegaron en sus intendentes, es decir, que en este momento la estrategia de conducción de la pandemia en Argentina pasa por 2.400 intendentes, que cada uno hace lo que puede, porque tampoco tiene equipos técnicos formados para poder conducir la pandemia. Siempre digo, para conducir esta pandemia, y voy terminando, necesitamos equipos técnicos muy formados en epidemiología, por lo menos un 50% de los equipos tienen que estar formados por epidemiólogos, luego hay que sumar algunas otras personas como infectólogos, como algunos actores de la comunidad que son muy necesarios para poder difundir mensajes, y eso no hay capacidad en la Argentina para armar 2.400 equipos de conducción, de modo que hay que armar uno muy bueno a nivel nacional y a partir de allí bajar directiva. Hay que retomar el control de la pandemia por parte del Ministerio de Salud de la Nación y a partir de allí bajar directivas claras. No puede estar esto en manos de 2.400 intendentes que tiene la Argentina, de los cuales 412 son de Córdoba. Imagínense la cantidad de intendencias que tenemos acá y lo difícil que se hace en Córdoba manejar la pandemia. Por algo Córdoba tiene el 25% de los internados en terapia intensiva son cordobeses. Córdoba tiene 1.200 internados en terapia intensiva y la Argentina toda tiene 5.000. Es decir, es realmente grave la situación y acá claramente se ve lo que es el desmanejo en lo que es la salud. Bueno, esa introducción, les agradezco mucho. Yo en 2 minutitos voy a salir, después vuelvo a entrar. Si hago esa entrevista, vuelvo a entrar y me quedo acá para charlar y ver las preguntas que puedan tener. Bueno, gracias, doctor. Lo esperamos en un ratito entonces de nuevo. Bueno, vamos a darle la palabra a Patricia Pines, que es referente autoconvocada docente de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, ellos emprendieron una lucha un tiempo antes que nosotros. Fue quien de alguna manera nos motivó a armar este grupo de docentes autoconvocados y auxiliares de Almirante Brown. Así que bueno, Patricia, buenas tardes, buenas noches. Encantados de tenerte con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, venimos denunciando en realidad ya desde fines del año pasado que nunca estuvieron dadas las condiciones para la presencialidad, como bien decía recién el doctor Atienza. En este sentido, cuando acá en Ciudad de Buenos Aires empezaron a abrir las famosas burbujas, hubo muchísima resistencia por parte de la docencia y también por parte de las familias. En ese momento, entre octubre y noviembre, que empezaron a plantear la asistencia a las escuelas, la verdad es que contaron con menos de un 3% de asistencia, casi ninguna familia estaba dispuesta a mandar a sus hijos. Así que fue un fracaso total. Por supuesto, después hicieron una gran campaña durante todo el verano de promoción de esta presencialidad con estos supuestos protocolos de seguridad que por supuesto sabíamos, quienes ya desde hace muchos años somos parte de la lucha en defensa por el sistema público de educación, conocemos bien los artilugios de los gobiernos, ¿no? Yo, aparte de Familias por un Retorno Seguro, también formo parte de un colectivo que se llama Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, que desde hace 8 años en la Ciudad de Buenos Aires viene luchando justamente por el derecho de acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal de las infancias y las juventudes que todos los años quedan en lista de espera.
Este año estimamos que son más de 25.000 los niños y niñas que quedaron fuera del sistema escolar, y todos los años se fue incrementando esa cifra, que empezó en 2013 siendo entre 7.000 y 9.000, y ahora ya hablamos de más de 25.000. Además de una política de cierre de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras que se vino aplicando acá en la Ciudad de Buenos Aires durante todos estos años, digo, frente a un gobierno que sistemáticamente privatiza, terceriza, deriva matrícula privada, ¿qué podemos esperar con respecto a los protocolos que planteaban para las escuelas? Claramente no iban a cumplir. Sabíamos que los termómetros no iban a funcionar, que no iban a reponer el alcohol, que no iban a poner más personal de limpieza, ni iban a garantizar, digamos, los elementos de limpieza. Entonces, en un punto, todos advertimos, no va a funcionar. Pero bueno, vamos a suponer que quisieron hacer la prueba. ¿Cuánto tiempo más de prueba y cuántos muertos más de prueba necesitamos para que se efectivice la suspensión de la presencialidad, habiendo ya dado cuenta de que ni siquiera es que la curva de contagios creció exponencialmente? El otro día escuchaba a un médico y decía, no es exponencial, porque exponencial sería con cierta tendencia. No, esto fue vertical. Uno ve los gráficos y ve que desde el 17 de febrero en adelante el crecimiento es prácticamente vertical. Y como bien decía el doctor Atienza, lo que más nos preocupa en este momento es justamente que la curva de contagios, que se está reproduciendo en todos los medios, pero es realmente Sí, muy te doy la alarmante. tarta. Voy a silenciar ahí un micrófono. Les decía que esta curva de contagios, lo que más creció, el otro día leía en las estadísticas, un 450% creció la tasa de contagios de 0 a 19 años en el Hospital Garrahan. Recién el doctor Atienza dijo que se abría una cuarta sala de internación, era en el Garrahan. Estamos hablando del hospital de niños que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, pero que atiende casos de todo el país. Así que realmente estamos muy alarmados. Y desde el colectivo de Familias por un Retorno Seguro venimos luchando por evitar justamente los contagios, las internaciones y los fallecimientos. Lamentablemente llevamos 33 compañeros trabajadores de la educación fallecidos en lo que va del inicio, digamos, del ciclo escolar. No queremos empezar a contar estudiantes fallecidos. No queremos llegar a eso, lo estamos anticipando para evitarlo. Así que bueno, ya no sabemos cómo pedir. Hoy presentamos un pronunciamiento en la jefatura de gobierno de la ciudad con más de 16.000 firmas de familias, docentes, estudiantes, integrantes de distintos organismos de derechos humanos, todos coincidiendo en este pedido de que se priorice la salud y la vida de los trabajadores por encima de cualquier otro derecho. Nosotros claramente entendemos la educación como un derecho irreemplazable, digamos, y irrenunciable. Y es muy importante la educación de las infancias y de las juventudes. Yo hace 22 años que soy maestra, tengo 2 hijos, realmente nadie más siento que un docente puede comprender que la presencialidad escolar es sumamente importante para garantizar los aprendizajes. Es sumamente importante, pero no es urgente. Lo único urgente en este momento es evitar que la gente necesite respiradores y no los pueda tener, que necesite una cama y no la pueda encontrar, o que las familias pierdan seres queridos que son evitables. Desde el colectivo lo que venimos pidiendo es que se suspenda la presencialidad hasta que se garantice la vacunación masiva de la sociedad. Al menos estimamos que entre un 70 y 80% sería la cifra que nos garantizaría cierta seguridad para retornar a las aulas. Obviamente que garanticen dispositivos y conectividad para que efectivamente en todos los niveles y modalidades pueda haber continuidad pedagógica. Exigimos también que se den las dispensas de cuidado para todos los trabajadores, incluso para aquellos que son denominados esenciales. Y en este sentido lo que decimos es que esenciales somos en nuestra casa y para nuestras familias, no en los trabajos. En los trabajos somos reemplazables, pero en casa no. Entonces lo que es importante preservar
es nuestro rol dentro de nuestra casa y de nuestras familias. Después, por supuesto, alimentos suficientes y saludables. Esto es una demanda que también venimos digamos, en la ciudad de Buenos Aires, pero que seguramente la podemos hacer extensiva a otros lugares. Para todos los niveles y modalidades también, garantizar que, digamos, en el caso de la suspensión de la presencialidad, todos los estudiantes puedan acceder a comida de buena calidad y en cantidad suficiente. Y por supuesto, para las familias que están en lista de espera, lo que exigimos es que al menos se les garantice educación virtual hasta que les asignen finalmente una vacante, ¿no? Estos son como las demandas. Sí, en la ciudad de Buenos Aires había un plan que entregaba computadoras, el plan Sarmiento, entregaba computadoras de primero a séptimo grado hasta hace unos años. Después dejaron de entregar a primer ciclo y empezaron a entregar solo de cuarto a séptimo, y ahora las respuestas que están recibiendo las familias que escriben para solicitar una computadora es que como se está garantizando la presencialidad en la escuela, ya las computadoras no son necesarias. Obviamente, desconociendo, ¿no?, totalmente la problemática de la pandemia, y que aún en el mejor de los escenarios la educación sabemos que puede llegar a ser mixta, ni siquiera presencial y por unos cuantos meses. Cuando fueron gobierno nacional también vaciaron el plan Conectar Igualdad, que en aquel momento garantizaba computadoras para estudiantes de nivel medio. Eso ya todos los que son docentes lo saben, y los que son familia también, porque las dejaron de recibir. Y lejos de garantizar conectividad, bueno, lo que recibimos como respuesta, encima muy cínicamente por parte de los ministros, es decir, lo traumático y lo difícil que fue para las familias atravesar el año pasado porque no tenían computadoras y conectividad. Realmente parece que hablaran como si no cumplieran ellos el rol, ¿no?, de tener que garantizar esos recursos. Y nosotros en ese sentido lo que venimos planteando también es que las escuelas no se abren con discursos, se abren con recursos, y esos recursos no fueron puestos. Lejos de eso, la reducción de presupuesto, al menos en Ciudad de Buenos Aires, fue de 2/3 para infraestructura escolar. Se vació también en varios millones de pesos del programa Sarmiento. Entonces, la verdad es que la situación en Cava es sumamente alarmante, y si bien no quiero sonar centralista, no es que quiero hablar solamente de Cava, pero sí quiero magnificar el problema, porque sabemos que no es que el problema de Cava se queda en Cava, no. De acá salen camiones, de acá salen trabajadores que van a las provincias de Buenos Aires, que a su vez tienen familia en otros puntos del país, y sabemos que el epicentro empieza siendo acá, pero después desborda y llega a todo el resto del país. Entonces, en ese sentido es que también convocamos a todos y a todas, independientemente del lugar donde residan, a acompañarnos en la lucha para que el gobierno de la ciudad deje de atentar contra la salud y la vida de los trabajadores y realmente los ponga como prioridad de cuidado. Bueno, no me quiero extender mucho más. Acabo de enterarme que falleció una compañera de nivel inicial en Ciudad de Buenos Aires, es la cuarta. En este sentido, esto de la presencialidad administrada, ¿no? Lo que nos están adelantando en los medios oficialistas sería que Trotas parece que llegó a un acuerdo con Acuña, y seguirían funcionando las escuelas de nivel inicial, al menos los maternales, sala de 5, y me parece que primer ciclo de primaria. Parece que las vidas de los docentes de nivel inicial y las vidas de los docentes de el primer nivel de escolaridad no valen lo mismo que el resto, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que venimos sosteniendo desde el colectivo es que es todo para todos, ¿no? Nosotros no podemos dividir, de pronto pedir esto de, nos pasó, ¿no?, una discusión que tuvimos hace poco, la no obligatoriedad de la educación presencial. Bueno, nosotros planteamos, pero ¿es realmente algo justo, equitativo? Nos parece que no, porque claramente las familias que deciden no mandar presencial a sus hijos es porque tienen la posibilidad de quedarse en su casa a su cuidado,
Y hay otras miles de familias o millones de familias que desearían poder quedarse en su casa, pero si no hay políticas integrales de protección, no lo pueden hacer. O sea, si sos contratado precarizado, si no tenés ninguna ayuda del Estado, claramente vas a tener que enviar a tu hijo a la escuela en la medida en que la escuela esté abierta. Y lo mismo para los docentes, o sea, ¿quién protege a los docentes si la respuesta va a ser que no lo mande el que no quiere y que lo mande el que quiere? Digo, esta responsabilidad no puede de ninguna manera quedar en manos de las familias, ¿no? O sea, esto es una responsabilidad estatal, el Estado tiene que garantizar todas estas condiciones para que la suspensión de la presencialidad sea para todos, porque las vidas de todos valen por igual, entonces tienen que proteger nuestras vidas por igual. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos diciendo desde nuestro espacio, desde los docentes de Ciudad de Buenos Aires, y también desde Familias por un Retorno Seguro, Vacantes para Todos, que son colectivos que ya Vacantes tiene 8 años y tiene más de 20.000 personas, así que también por ahí si hay alguien que esté afectado por la problemática y quiere acercarse al espacio, obviamente será bienvenido. Gracias. Gracias a vos, Patricia, por hacernos un muestreo, una descripción rápida de toda la situación, cómo se está generando, qué se está generando en Ciudad. Nosotros vamos detrás de ustedes porque, como vos bien decías, todo esto impacta, nos va a impactar de alguna manera. Nosotros tenemos acá mucha gente que trabaja a diario en la ciudad y que tiene que viajar, y en este momento, bueno, están viajando de las maneras en servicios públicos como en transporte público, de las maneras que sabemos, ¿no? Tanto en los trenes como en los colectivos, tenemos viajes diarios de mucha cantidad de gente, en este momento de poca restricción. Así que bueno, lamentablemente tenemos una ida y vuelta nada más de 40 minutos de aquí a Capital, así que obviamente que estamos cerca, aunque no parezca. Bueno, el doctor Pecas Soriano, te agradecemos mucho, Patricia, podés quedarte un rato con nosotros cuando desees, así podés recibir y contestar algunas preguntas por el chat. Vuelvo a invitar a todos los oyentes a que se anoten en el chat para hacer alguna pregunta, ya sea al doctor Oscar Atienza, que va a volver, que salió por unos minutos a dar una entrevista, y a Patricia, que habló recién, referente autoconvocada de Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a dar el lugar al doctor Peca Soriano ahora para que nos cuente un poco cuál es su punto de vista, su opinión al respecto de esto que estamos pasando todos. Buenas noches, gracias Alejandra. La verdad que estamos muy consternados y le voy a poner un pequeño título que parece un poco dramático, pero no lo es. Y por ese mismo título, con el doctor Atienza, hemos estado afectados hasta sanitariamente. Nuestros cuerpos han estado afectados igualmente que el de ustedes. Yo pregunto, ¿cuántos muertos más necesita el gobierno para que dejen de matarnos? ¿Cuántos muertos más necesita el gobierno para que dejen de matarnos? Y esta no es una cuestión casual, porque el que crea que es una cuestión... ¿Se escucha bien? Sí, vamos a pedir igual que silencien los micrófonos. Bueno, esto no es una cuestión casual, porque esto es una cuestión de política, pero no de política sanitaria. ¿Hay algún micrófono abierto que no está dejando? Bueno, esto es una cuestión de política, pero no de política en salud, simplemente porque algún ministro se haya equivocado en su política sanitaria y realmente le esté pifiando al blanco. Esto es una cuestión mucho más profunda y es una cuestión mundial. Esto es una cuestión del neoliberalismo, y el neoliberalismo mata. El que no entienda que el neoliberalismo mata, bueno, se tendrá que adentrar un poco más en los libros del liberalismo primero, porque algunos que creen que son neoliberales, que creen que son liberales, son neoliberales,
y no lo han leído a John Stuart Mill, a Jeremy Bentham, a John Rawls, etcétera, etcétera, y se dicen que son liberales, no son liberales, son neoliberales. El neoliberalismo es justamente la explotación del hombre por el hombre, el capitalismo salvaje, el que la economía esté por sobre todas las cosas, que la economía es el dios del mercado. Bueno, no me voy a poner a hablar de neoliberalismo, pero el neoliberalismo mata. Esto que estamos teniendo ahora es la expresión más cabal de que el neoliberalismo mata. ¿Cuáles son los argumentos que empezaron desde esta pandemia? ¿Cuál fue el problema mayor que empezó desde esta pandemia? ¿Cómo se mantiene? Ustedes fíjense que Malraux ya dijo hace mucho tiempo, cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. ¿Tá? Cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Es por eso que nos han mantenido cuasi incomunicados. Pero alguien me dirá, no, pero si comunicaban todos los días la cantidad de muertos, comunicaban cómo íbamos con las vacunas, cuántas vacunas llegaban. Eso no es comunicación. Eso no es comunicación. Comunicar es saber toda la verdad, tener la verdad completa, que no se retasee la verdad y que no se nos desdibuje la verdad con los medios hegemónicos pagados para tal efecto. Porque cuando acá alguien viene y me dice que la presencialidad escolar, porque no hablemos de las escuelas seguras, porque nos cambian las palabras marcan realidades, eso ya lo dijo Mario Alfonso Puig, las palabras marcan realidades. No es lo mismo escuelas seguras que presencialidad escolar. La presencialidad escolar incluye un montón de factores, que es desde que el chico se prepara para ir al colegio, hasta que se va en el ómnibus repleto de gente, con las ventanillas cerradas porque hace frío, y contagia a un montón de gente, hasta que en el aula se está cansado y se saca el barbijo, hasta que después del aula se junta con los amigos y se abraza, y hasta que regresa. Eso forma toda la presencialidad escolar. Y fíjense ustedes lo que decía Oscar hace un rato, que nosotros nos venimos denunciando el año pasado, pero el 28, 29 de enero hicimos una webinar en donde advertimos con un documento que contrastaba cada uno de los puntos que, yo no sé si ingenuamente o qué, los 45 hojas, larguísimas hojas de la SAP que eran incumplibles. Y yo le digo a ustedes que un protocolo que no se puede cumplir no es un protocolo. La SAP nos pretendía a los docentes, a los alumnos, a los padres, a las madres, a toda la gente, hacer, supóngase que yo tengo un edema agudo de pulmón, y para tratar un edema agudo de pulmón, quien no conoce, me estoy asfixiando, necesito oxígeno, necesito un vasodilatador, necesito un diurético, etcétera, etcétera, etcétera. Supóngase que yo de todo ese protocolo para tratar ese edema, se protocoliza eso para actuar rápidamente, porque si no el paciente se me muere. De todo ese protocolo, yo resulta que no tengo oxígeno, que no tengo diurético y que encima no tengo vasodilatadores. ¿Está? Bien. Se nos pretendía cumplir un protocolo que iba a ser imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque no había ventilación cruzada en las aulas, porque los transportes escolares no estaban preparados para tal efecto, y porque es muy sencillo, cuando la primera ola no se fue, porque cuando abrieron los colegios la primera ola no se había ido, señores, o sea que esto de la segunda ola es casi una entelequia. La primera ola no se había ido porque acá en Córdoba llegábamos a entre 200 y 300 casos diarios, en Córdoba solamente. Entonces no se había ido totalmente la primera ola. Ustedes fíjense que cuando se abren escuelas, que es la única, como muy bien dijo el doctor Atiense, la única variable, en epidemiología nos manejamos con variables. Hay una variable que es la juntada en restaurantes, hay otra variable que es los chicos jugando al fútbol, hay otra variable que es
los chicos en el bar, hay otra variable que son los shopping, hay otra variable que son los negocios abiertos, hay otra variable que son las fiestas clandestinas, y hay otra variable que es la presencialidad escolar. En el mundo, dos revistas de las más famosas del mundo, que son The Lancet y Nature, ya habían publicado que las dos causas más importantes en cuanto a la elevación vertical, no digamos exponencial ahora como decía Patricia, vertical de los contagios, por ende la letalidad de este virus, por ende también las mutaciones de este virus, eran las fiestas clandestinas y la presencialidad escolar. Esas eran las dos causas principales, dichas, ¿por qué? Porque en Israel, que es el país más vacunado del mundo, se intentaron 3 veces abrir los colegios, tuvieron que ser, no voy a repetir todo lo que dijo Atienza, en todos los lugares en donde se intentó, fracasó. Nosotros, que somos los rompedores de reglas número 1 del mundo, nosotros íbamos a ser más papistas que el Papa. Bueno, entonces entraron los medios hegemónicos con el discursito hermoso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que esos chicos no sufran? Pobre, hace mucho que no ven a sus compañeritos, y empezaron con todo ese biribiri, mientras tanto nos tenían silenciado a la Patricia, nos tenían silenciado a Oscar, nos tenían silenciado a mí, silenciados. Cuando hablo de silenciados, nos tenían silenciados. No sé, por una pasión casi sacerdotal, todas las noches sale de 23 a 24 en su Facebook, y sale desde el 20 de marzo de 2020 a comunicar, porque una de las condiciones básicas de los actos autónomos es la comunicación, el conocimiento. Si yo no sé que tengo $1 millón en el banco, vamos a suponer que los tengo, no los tengo, y yo no sé que los tengo, no los tengo. Si yo no sé que la presencialidad escolar es riesgosa, pues yo mando a mis chicos tranquilos. Si sale un pediatra pagado por no sé quién, no me pregunten por quién, pero están pagados, a decir que los niños no se contagian entre sí, y bueno, yo mando tranquilamente el chico al colegio. Porque si supiéramos toda la verdad, ningún padre mandaría sus hijos al colegio. Ningún docente iría a dar clase. Están obligados los docentes, porque los docentes, recordemos cómo ha bajado la tasa de letalidad. Y no ha bajado porque hayan vacunado a los más 60. Ha bajado porque han tirado, ustedes fíjense, le voy a dar un solo número para no marear. En Semana Santa se movieron de 3 a 4 millones de personas. De 3 a 4 millones de personas. En la presencialidad escolar se mueven 13 a 15 millones de personas por día. Estamos hablando de Semana Santa 4 días y estamos hablando todos los días. ¿Cuál fue la única variable que cambió el 1 de marzo? La presencialidad escolar. ¿Qué pasó el 20 de marzo? Se cuadriplicaron los casos y de ahí no paró. Ahora yo pregunto, ¿qué hacemos en este punto? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Acá hay un artículo 205 del Código Penal que castiga con prisión a aquel que ayudare a propagar una pandemia. Y esto incluye a jueces, esto incluye a comunicadores, esto incluye a docentes, esto incluye a médicos, esto incluye a cualquiera que no esté correctamente informado y que tenga un micrófono atrás y que se ponga a decir cualquier barbaridad. Y voy terminando, así vienen las preguntas que van a ser lo más interesante. ¿Cómo se soluciona esto? Y dándole la potestad al señor Schiaretti para que cierre las escuelas, no. Dándole la potestad al señor Larreta, no. No. Tratando de que los chicos se cuiden solo, porque ahora nos quieren hacer creer que la responsabilidad social, que nosotros tenemos que entender, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que separarnos, que se nos ha ido la responsabilidad social, eso hace el neoliberalismo. Intenta pasar una responsabilidad que es el Estado. Responsabilidad viene de espondere, viene del latín, que significa un fuerte compromiso moral. Esa responsabilidad que es estatal debe ser cumplida.
y debe ser cumplida primero por el señor Alberto. El señor presidente no debe delegar en las provincias la facultad, la potestad de abrir o no la presencialidad escolar. El señor Alberto debe actuar porque, insisto con lo que empecé, ¿cuántos muertos más necesitan para dejar de matarnos? Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor. Bien, ya tenemos alguna preguntita en el chat. Ya estuvimos escuchando al doctor Oscar Atienza, a la señora Patricia Pines, y acabamos de terminar de escuchar al doctor Peca Soriano. Ya pueden anotar sus preguntas en el chat, o bien colocar "me anoto", y los iremos dando la palabra para que puedan consultarles a ellos directamente, ¿sí? Tenemos una primer consulta para el doctor Peca Soriano, que dice así: la resolución conjunta abril 2021 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del día 9 del 4, se me va, dice que los empleados pueden, que los empleadores, perdón, pueden, sí, a ver si la podés leer vos. Sí, cómo no. Para el doctor Peca Soriano, la resolución conjunta del 4 de abril del 2021 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del día 9 del 4 dice que los empleadores pueden convocar a trabajar a los trabajadores dispensados cuando tengan al menos una dosis de la vacuna después de pasado 14 días de aplicada. Estos trabajadores dispensados, por ser considerados de riesgo, ¿estarían protegidos de la variante grave de contagio? Está cerrado el micrófono. Si le pueden habilitar el micrófono al doctor. Perdón, lo había cerrado yo, perdón. Mire, eso mismo que están haciendo con esa resolución, están haciendo en Córdoba con los trabajadores de la salud, lo cual es hartamente mucho más peligroso, porque imagínense que una cosa es ir a una clase donde hay burbuja y otra cosa es ir a enfrentarse con un paciente COVID. Usted fíjense la perversidad de esa resolución. La primera dosis de la mayoría de las vacunas, más o menos a los 15 días te da un 50% de inmunidad. Entonces, si vos me preguntás, esa resolución es una lotería, Nosotros deberíamos tener, creo que dijo Patricia, creo que lo dijo muy bien, por lo menos al 70% de la población vacunado. Con eso lograríamos empezar a abrir en forma regulada cierto tipo de actividades, y lo último que se abriría, lo último que se tendría que abrir es lo último que se ha abierto en todo el mundo, que es la presencialidad escolar. Y a mí no me importa si el docente está totalmente vacunado o no, porque a mí lo que me importa es que el 100% de los vacunados, primero que no estaba vacunado, segundo que ese docente que estaba dispensado porque tenía una patología previa. ¿Está? Entonces eso es perverso, eso es parte de la misma perversidad del neoliberalismo en el que hablábamos. Acá son tan perversos en Córdoba que esa misma resolución la han sacado para el personal de salud, fíjense. Bueno, respondido entonces, doctor Peca Soriano, le vamos a dar la palabra a Eber Coitinho. Bueno, buenas noches. Bueno, aprovecho que tenemos al médico para preguntarle, se están tomando 4 variables para indicarnos sobre el riesgo epidemiológico, ¿no? Uno es el índice que sale de una institución de Estados Unidos, que superando los 200 ya sería de alto riesgo para abrir las escuelas. El otro tiene que ver con la positividad de los testeos, que no tendría que superar el 10%, porque eso indicaría que se están testeando poco. La ocupación de las camas de terapia intensiva, las UTI, y la circulación comunitaria.
En Alemania hace pocos días han resuelto suspender las clases presenciales con el índice a 165, o sea, por debajo de los 200 que recomienda este instituto y también la Sociedad Argentina de Pediatría. Acá en Almirante Brown hicimos el cálculo y estamos arriba de los 1000, ¿sí? O sea, el índice está más de 5 veces, ¿no? Ese número que se recomienda. Bueno, la pregunta mía iría a qué opina de estos elementos que se utilizan para sacar el índice epidemiológico, porque bueno, acá el semáforo hace rato que estaría en rojo y el ministro de Educación Trota lo viene cruzando sin que tenga ninguna multa, ¿no? Bueno, muy buena. ¿Cómo era tu nombre? Héctor, Ever. Muy buena tu aclaración, es muy importante para la audiencia que sepa de esos índices. Es más, es de 125 el índice, en algunos países, como en Alemania, es de 125. Pero bueno, acá lo tenemos multiplicado por 10. Ese índice evidentemente no lo respetamos como no respetamos tantas cosas, Ever. Pero hay uno de los índices que vos nombrás que es muy preocupante y que realmente no debería ser tomado en cuenta. Por ejemplo, el gobernador Schiaretti acá, ¿qué hace? El hombre empezó a construir hospitales y empezó a hacer camas de terapia, a abrir camas de terapia intensiva. Que es más o menos, para que la gente tenga una idea, que es como si hubiera una epidemia de virus influenza, toda la gente resfriada, y yo me pusiera una fábrica de pañuelos. En vez de decir, bueno, vamos a ver de dónde está saliendo este virus influenza para que nadie se contagie, pero resulta ser que el virus influenza prácticamente no mata, este virus mata, con esa pequeña diferencia. Bueno, el 50% de las personas, construir más camas de terapia intensiva es un error garrafal por dos causas. La primera causa es que por más camas de terapia intensiva que yo construya, no va a haber médicos preparados para tal efecto para tener esa cama. Un médico para tener una cama de terapia intensiva, yo llevo 40 años de terapia intensiva, o sea que algo de eso manejo, necesita años respirador nuevo para saber manejarlo, para saberle sus secretos, porque cada respirador tiene sus secretos. Y este virus es un virus muy complicado cuando un paciente entra en terapia intensiva y cuando entra en el respirador. Pero de cada 2 pacientes que entran a terapia intensiva, sale solo uno. Sale solo uno. O sea que construir más camas de terapia intensiva en un lugar en donde no hay posibilidades de hacer terapistas que no se hacen de un año para el otro, es un índice que ni siquiera debería ser tenido en cuenta. Es lo mismo que yo tenga una terapia intensiva a full, con todas las camas, con todas las comodidades, con todo el oxígeno, con todas las drogas. Es lo mismo que esté en el pasillo si ese paciente no tiene al lado un terapista formado, una fisioterapeuta formada y una enfermera formada. ¿Se entiende? O sea, es de una gravedad tal lo que hacen poniendo ese índice que confunden. ¿La confunden sin querer la población? No la confunden sin querer. La confunden porque priorizan la economía por sobre la salud. Y termino con esto. Todos los países que priorizaron la economía por sobre la salud, no solo que fracasaron en la economía, sino que tuvieron miles de muertos. O sea que fracasaron en las dos cosas. Bueno, muchas gracias, doctor Peca Soriano, muy claro. Le vamos a pasar la palabra al profesor Patricio Peralta. Hola, ¿qué tal? Bueno, para agradecer la presencia de los doctores y de Patricia, pero, digamos, quería poner un aspecto que subyace en el debate,
pero ¿no? A nosotros nos dicen permanentemente, ¿no?, que la pandemia no distingue de clases sociales, que el virus seguramente no, pero las políticas de los gobiernos, ¿no?, como estamos diciendo, sí. Estamos en la misma tormenta, pero no vamos todos dentro del mismo barco. La gente, digamos, rica puede mantener distanciamiento, viajar sin viajar apiñado en el transporte público, ¿no? Seguramente tienen acceso a mejores lugares para atenderse si son contagiados, o incluso vimos, ¿no?, se pueden llegar a saltar la fila de vacunación o hasta hacen turismo de vacunación. Los trabajadores tienen otra realidad, ¿no? Tenemos que salir a ganarnos el pan el día a día, y seguramente muchos no van a llegar ni siquiera a una cama de terapia intensiva porque nos van a morir asfixiados antes. De alguna manera nosotros estamos discutiendo esta cuestión de la importancia de la vacunación, ¿no? Y hay una concentración clara que los países imperialistas, los países más poderosos han acaparado esto, ¿no? Entonces, evidentemente el lucro puede más que la necesidad de salvar vidas, porque acá claramente hay un negocio atrás, como bien decía Peca Soriano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para enfrentar, digamos, digamos, que la salud sea un derecho y no una mercancía? ¿Qué es lo que, digamos, una es esta actividad? Me parece que nosotros tenemos que empezar a debatir todas estas cuestiones, pero el tema de las patentes, digamos, no es necesario que nosotros empecemos de los trabajadores, los sectores, digamos, que somos más vulnerados, cuestionarle esto de las patentes, nacionalizar los laboratorios, poner la producción al servicio de las grandes mayorías. Esto, digamos, no lo tenemos que empezar a debatir. Es una pregunta, digamos, creo que para todos. Patricia también, ella dirigió su charla, digamos, ¿no?, vinculando a un programa más general de las familias y demás. Me parece que el que quiera tomarlo lo puede, esa pregunta. Sí, bueno, ya estoy de regreso y me gustaría tomar este tema porque hay una cuestión ahí muy interesante, ¿no? Quienes más sufren esta pandemia, fíjense que es una pandemia que tiene unas características complejas, ¿no? Porque se transmite a través de la clase alta que puede tomarse vacaciones y dar vuelta al mundo, pero cuando impacta en algunos países lo hace sobre los bolsones de pobreza más grandes, ¿no? Si miramos Estados Unidos, por ejemplo, 6 de cada 7 fallecidos y 6 de cada 7 enfermos son negros y latinoamericanos. Digo, ahí se dan cuenta lo que es la exclusión social, ¿no? Y lo que es el dinero al momento de pensar en derecho a la salud. Derecho a la salud, nada. Digo, la gente en Estados Unidos no llega al hospital porque después le llega la factura. Hubo un caso el año pasado de un señor que le llegó una factura de $1.100.000 y las facturas ya se pagan. Entonces la gente prefiere morirse. Digo, no llega a los hospitales, llega tarde y cuando llega ya no se puede hacer mucho. Así es que allí hay un tema de desigualdad a nivel mundial que es alarmante. Y fíjense cómo muchos de estos sectores pudientes de todo el mundo en esta pandemia estaban preocupados por los que se mueren de hambre. Digo, cuando de hambre, por situaciones relacionadas con el hambre, mueren unas 12.000 personas por día. Fíjense qué injusto es este tema, ¿no? Porque hasta los usan de excusa. Es una pandemia muy, muy compleja y creo que esto que planteaba de las patentes, nosotros hicimos una presentación hace ya unos 3 meses atrás por el tema de la liberación de las patentes, pero no solo de la liberación de las patentes, hay que producir también transferencia tecnológica, porque te liberan las patentes, pero si no te dicen cómo tenés que fabricar las vacunas, no lo podés hacer. Y Argentina, es muy interesante lo que está pasando con la Argentina. Lo que pasa es que está todo complicado a nivel de vacunas. Pero de las 5 vacunas que hay en el mundo, Argentina está fabricando 2. Y se las nombro. Pfizer y Moderna son 2 de las vacunas a las que no podemos acceder, no porque no se quiera comprar de la Argentina, porque Estados Unidos no deja que salgan de Estados Unidos esas vacunas. Está prohibido exportar, aunque sea el frasquito de vidrio de la vacuna, y por eso es que no nos entregan nuestra vacuna de AstraZeneca. De modo que cuando los medios dicen por ahí, la Argentina no quiere comprar vacuna de Pfizer, no la puede comprar porque no te la venden. Trump firmó un decreto en diciembre y dijo,
todos los componentes relacionados con vacunas en Estados Unidos no salen más, y se terminó el tema. Allí están atrapadas nuestras vacunas de AstraZeneca, que hoy dijeron que se van a liberar 22 millones de dosis en el mes de mayo y junio, en el primer semestre de este año, lo que es bastante bueno, digo. Es decir, que allí hubo transferencia de tecnología, no hubo transferencia de patente. Lo que se está produciendo con Sputnik es lo mismo. Se está transfiriendo tecnología para que en la Argentina podamos producir. En la Argentina va a poder producir 5 millones de dosis por mes de la de Sputnik. Quiere decir que nosotros para fin de año vamos a tener autonomía en vacuna. Camino que eligió Cuba, por ejemplo, y fueron acertados ellos, porque ellos dijeron vamos a producir nuestra propia vacuna porque no podemos comprarla y el mundo tampoco se las vende a ellos. Entonces ellos eligieron fabricar sus vacunas, tienen 5 candidatas, 2 de esas vacunas terminan, la vacuna Abdala, que es la vacuna pediátrica para más de 5 años, termina la aplicación de la tercera dosis el 17 de mayo, perdón, y la Soberana 2 el 27 de mayo. Y en junio o julio va a estar lista para producirse. Con Soberana 2 también estamos haciendo un convenio para poder fabricarla en la Argentina. Es decir, que la Argentina tiene capacidad para poder resolver estas cuestiones, tiene capacidad tecnológica y profesionales científicos formados, de modo que lo vamos a solucionar rápidamente, pero no son muchos países los que pueden hacer eso. Así que habrá que trabajar un poquito más en ese tema, ¿no? En lo que es la pelea por la transferencia de patente y liberación de patente y transferencia de tecnología a nivel mundial para poder tener mejor reacción en lo que es vacunación. Porque se vienen además las mutaciones, y sobre las mutaciones hay que trabajar. Hay que tener mayor agilidad que el virus. El virus nos va vacunando antes que las vacunas. Digo, va mutando cada 15 días, produce nuevas variantes, y las vacunas tienen cierto grado de dificultad para poder reconocerlas. Así que de allí, de esto que acaba de plantear Patricio, me parece que está de la mano de esto viene la solución a futuro. Si no solucionamos el tema de liberación de patente y producción masiva en distintos países, vamos a estar enredados varios años con este tema de la pandemia. Va a ser difícil poder erradicarlo. Yo le quería agregar a lo muy completo que dijo Oscar, con respecto a lo que Oscar, por estar en una entrevista, no escuchó. Esto se trata de neoliberalismo. Y si no entendemos que se trata de neoliberalismo, no vamos a entender nada. Como vos decís, es muy desigual. Tal es así que vos fijate que esta tasa de mortalidad, que en algunos lugares 2, 3%, en algunas favelas de San Pablo llegó hasta el 60%, porque no tienen ni agua potable, no tienen techo, no tienen dónde lavarse las manos. ¿Entendés? Produjo una desigualdad mundial. Nosotros, dentro de todo, dentro del contexto mundial, no estamos tan mal con las vacunas. Igualmente, deberíamos estar mejor si se produjera lo que Oscar dice. ¿Desde cuándo venimos luchando nosotros con el doctor Atienza contra muchas personas acá? Y seguramente ustedes tendrán muchos luchadores. La salud no es un gasto, es una inversión. Y esa lucha viene de años. Lo que pasa es que la pandemia vino a desnudar un poco más, no del todo, porque ya estaba desnuda. Nosotros los que estamos en salud pública entendemos esa desigualdad. Entendemos que no hay vulnerables, es una entelequia decirles vulnerables. Toda esa gente, la gente que no tiene para pagar en Estados Unidos, es un vulnerado por el sistema neoliberal, es un vulnerado por el sistema capitalista que lo obliga a morirse, ¿está? No hay que decirle más vulnerables, hay que decirle vulnerados. Gracias, doctor. Perdón la extensión, pero yo quiero también agregar algo chiquitito sobre todo por la pregunta, que entendí que por ahí querían que dijera algo más. Yo lo vengo sosteniendo en los últimos encuentros en los cuales participé. No se está hablando de la cuestión pedagógica de la escuela. O sea, cuando escuchamos dentro del discurso de los funcionarios por qué tienen que estar las escuelas abiertas, es porque las familias tienen que ir a trabajar y quién cuida a los niños si no. Lejos de darle una función pedagógica a la escuela, se sobrecarga cada vez más a la docencia y a los equipos directivos para garantizar múltiples derechos vulnerados de las infancias que deberían ser garantizados con políticas integrales de cuidado de infancias y de jóvenes, ¿no? Primero fue el comedor, después agregamos que
articulamos con el oftalmólogo para ver si necesitan anteojos, después articulamos con el odontólogo para ver si tenían caries, después ahora nos piden que tomemos la fiebre, detectemos síntomas, aislemos, nos pongamos en contacto con el Ministerio de Salud y hagamos el seguimiento de los niños y las familias que están aisladas para ver si hay más contagios o no hay más contagios. Cada vez son más las funciones que se nos agregan a los docentes, a los equipos directivos, que no tienen que ver con la tarea pedagógica. Y tenemos funcionarios en el Ministerio de Vivienda que tendrían que estar creando viviendas, en el Ministerio de Trabajo que tendrían que estar garantizando empleos dignos, en el Ministerio de Desarrollo Social que tendrían que estar creando políticas integrales de cuidado de las infancias y de las familias. Tenemos en todos los ministerios numerosos funcionarios que cobran el quíntuple que un docente o que un director de escuela y hacen mucho menos. Entonces, en este sentido, me parece que hay que también empezar a desarticular este discurso, ¿no?, de responsabilidad y culpa que nos hacen sentir a los docentes y a los equipos directivos de las escuelas, porque si cierran la escuela, ¿qué hacemos con el nene que va a revolver los tachos de basura con las familias? Por supuesto que los docentes que laburamos en la escuela sabemos de esos múltiples derechos vulnerados que tienen las infancias, y hace años que luchamos para evitar que eso siga sucediendo. Pero es responsabilidad de los gobiernos garantizarles una vida digna, y no de las escuelas seguir poniendo parches para lo que el Estado no hace. Así que en ese sentido, sí, un poco responder con respecto a esta cuestión de correr el eje de la escuela en su carácter pedagógico y ponerlo en su eje meramente o solamente asistencial, ¿no? Que los organismos de gobierno realmente se ocupen de garantizar los derechos de las infancias y que dejen de delegarnos a los docentes y a los equipos directivos responsabilidades que no nos competen. Gracias, Patricia. Tenemos dos preguntas más de tipo médico. Una pregunta dice para el doctor Peca Soriano: ¿puede un hisopado dar negativo a los 20? Dice metros. No sé si la compañera que hizo la pregunta quiere reformular. Minutos, quiso poner. Minutos. 10 minutos. 20 minutos. Bien. Y después, la pregunta dice: ¿cuánto tiene de cierto el tratamiento, de oxígeno con ibuprofeno? Bueno, si quiere agregar algo el doctor Atienza, lo dejo después, pero el test rápido, se refiere al test rápido. Y después, si el test rápido, si hay una sospecha muy grande de contagio, se hace el PCR, que se demora entre 48 y 72 horas. ¿Tá? Ahí yo me quedaría tranquilo, no con un test rápido. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tratamiento con ibuprofeno no está demostrado. Se hizo con un N, o sea, con una cantidad de casos muy bajo, y le hicieron mucho boom al comienzo, y fue por la galería. No está demostrado científicamente que el ibuprofeno mejore cuali o cuantitativamente los días de estadía o la mejoría de un paciente con COVID. Bueno, para los doctores tengo una inquietud de Verónica. Quiere decir que ella se hizo un test de anticuerpos después de colocar una dosis de la vacuna china y le dio 0 anticuerpos, al igual que una compañera también. No sé si hay algo para responderle, es una inquietud que manifestó en el chat. Sí, a ver, no todos los test de anticuerpos detectan los anticuerpos de las vacunas, por eso hay que tener cuidado allí cuando uno se hace dosaje de anticuerpos, hay que hacerlos específicamente para cada una de las vacunas. Es común este error, muchos van y se hacen el dosaje con el test de anticuerpo para el virus esperando que le dé positivo, y no siempre les va a dar positivo. Hay test específico para detectar las partículas virales de las vacunas. Así que por eso es posiblemente que les haya dado negativo con la vacuna de Sinopharm, porque tampoco tenemos esos test en la Argentina. Hay un estudio que está llevando adelante el doctor Golan en Buenos Aires, el ministro de Salud, y hace dosajes de anticuerpos particulares para Sinopharm. Por eso es que si lo intentan dosar con los anticuerpos comunes para el coronavirus, les van a dar negativo, les va a decir que no tienen anticuerpos. En la Sputnik, algunos test dan positivo y otros dan negativo, pero también hay que pedir anticuerpos particulares para cada una de las vacunas, ¿sí? Porque no generan
una reacción, no genera anticuerpos completos de toda la partícula viral. Entonces capaz que estamos mirando una partecita de la partícula viral y no estamos mirando la otra. Por eso es que no se alarmen si les da negativo. No quiere decir que no tengan anticuerpos. Gracias, doctor, por responder. Le doy la palabra a la profe Glory. Dos minutos, Glory. Tenés el micrófono apagado. Yo te voy a avisar cuando se cumpla el tiempo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a los doctores que están presentes en esta reunión. Valoramos mucho sus aportes. Y bueno, a mí, con respecto al doctor Soriano, se me ocurrió hacerle una pregunta en relación a lo que usted habla sobre la crítica al neoliberalismo a la cual yo adhiero, ¿sí? Entonces, respecto a la reconversión productiva en el contexto de pandemia, ¿sí?, de artículos específicos que engrosan los bolsillos de ciertos capitalistas y que de ningún modo quieren que esta pandemia se frene. Y ahí entraría el concepto de perversión que usted hizo referencia, y la relación con las guerras mundiales, cuando se realizaron las reconversiones de producción respecto a producir armamentos, producir tanques de guerra, producir barcos, etcétera, etcétera. Soy profe de historia, por eso es que me oriento la pregunta a esto. ¿Qué me puede decir sobre esto, doctor? Lo que pasa es que usted me ha hecho una pregunta, pero yo respondo en una hora, no sé, esa pregunta es muy compleja, es muy interesante y es casi imposible de responder en 5. Voy a tratar de ser breve, pero es casi imposible. Primero, se lo agradezco. Mientras no exista un concepto de soberanía, y cuando hablo de soberanía hablo de toda la soberanía, si nosotros tenemos una deuda externa impagable, ya no somos dueños de nosotros mismos. Si nosotros acá, los jubilados de Córdoba, nuestro gobernador nos está descontando el 17%, no le digo, yo gano 25.000 pesos menos de lo que ganaba al comienzo de la pandemia, con todo lo que subió. O sea, en un año yo pasé a ganar 25.000 pesos menos. Eso supuestamente iba destinado a paliar esto. Bien, mientras entendamos, está muy bueno la globalización, está perfecta la globalización. El problema de la globalización es que la gente no entiende que hay globalizadores y globalizados. El problema de los globalizados son los globalizados no asumidos, los que no tienen en dónde caerse muerto y se creen que por haber viajado una vez a Miami ya son parte de los globalizadores. Mientras no asumamos nuestra condición de trabajadores, de proletarios, de laburantes, de seres consecuentes con nuestro saber y ser nacional, mientras no traigamos tecnología, como dice muy bien el doctor Atienza, mientras no seamos soberanos, mientras nos hagan creer que somos globalistas, esto va a seguir igual. Es mucho más larga, discúlpeme, pero bueno, traté de explicársela. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a Raquel Pina, 2 minutitos, porque hizo algunas preguntas en el chat y bueno, quedaron ahí, se las salteó. Gracias, Alejandra. Bueno, saludos a los doctores, obviamente, un honor estar con ustedes acá y escucharlos. La verdad que muy claro todo, y inclusive los que más conciencia tenemos necesitamos cada tanto que nos repitan cómo son las cosas, porque si no la presión social es mucha que hay, ¿no? La que hay. La pregunta, una de las preguntas, no me acuerdo, Ale, pero la de los índices, si podían contarnos un poquito más, estos índices a los que se hicieron referencia, creo que Patricio había hablado, no me acuerdo si Patricio o Daniel, para
tomar medidas restrictivas en un país, me corrigen si me estoy expresando mal, ¿nos podrían aclarar un poquito si esos índices están declarados por países, o son globalizados, o los declaró la OMS? A ver, no, en realidad son índices que cada uno de los países elige para poder, en realidad es un trabajo puntual de Alemania, digo, es el único país que dijo vamos a fijar algunos parámetros como para no meternos en líos políticos cada 15 días. Es decir, que cada 15, 20 días, de acuerdo al índice, si sube, si baja, automáticamente se tomaría la decisión de un regreso de alguna de las medidas que ellos han establecido. Esto para evitar que tenga que salir Angela Merkel cada tanto a decir voy a cerrar las escuelas nuevamente y la oposición nuevamente sobre ellas, generando todo el desastre. Me parece que está muy interesante porque a partir de allí vos generás reglas de juego y decís, estos son los parámetros. Pasaste de este parámetro, automáticamente se cierra, no depende de la decisión de un gobernador, de un intendente o de un presidente. Es un switch automático y me parece muy interesante. Yo sé que hay un legislador, creo que Leandro Santoro está presentándolo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado el modelo alemán. Yo creo que habría que hacerle algunos ajustes porque hay algunas cuestiones relacionadas con lo cultural allí que quizás no funcionen del todo en Argentina, pero me parece que sería una salida muy ingeniosa. Digo, fijar un punto de corte y decir, bueno, hasta acá, de acuerdo a estos indicadores, tenemos que tomar algún tipo de medida. La tasa de ocupación de terapia intensiva no debería ser la única, pero es la única que se está tomando en este momento. De manera que, a ver, no hay algo estandarizado de parte de la OMS, simplemente son iniciativas de algunos países que intentan resolver a través de estos indicadores sus situaciones políticas para no sufrir el desgaste que están teniendo. Y hacia eso avanza, me parece todo, ¿no? Hacia el establecimiento de una serie de indicadores que autorregulen todas las actividades. Pero fíjate que acá en la Argentina se aplicó, estamos a veces 6, 7 veces por encima de esos indicadores y nadie está haciendo nada. Ese es el gran problema que tenemos, por eso te decía, hay algunas cuestiones socioculturales que acá tendríamos que poder resolver para que se apliquen. Córdoba está 10 veces por encima del indicador que se eligió para la Argentina, o el que fijó de algún modo la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue más o menos el que estableció acá eso, pero en realidad lo tendría que establecer la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Senadores de la Nación, armar una ley que diga a partir de estos indicadores cerramos. Me parece que por ahí tendría que haber, pero no hay ninguna, ni la OMS ni la OPS ha fijado ningún indicador de esto. No es fortuito tampoco. Perdóname, cierro con un comentario que se me ocurrió a partir de la reflexión del doctor, de lo que me respondía el doctor, y lo que se dijo antes de la globalización. Una de las cosas que hizo el neoliberalismo es correr los parámetros, todo aquello que era verdad en algún momento y que a nadie se le hubiera ocurrido discutir si te pones la Sabin o no, o si es efectiva o no, ahora están todos corridos esos parámetros de verdad. Entonces, volver a imponer algún tipo de parámetro acordado desde la norma social, me parece lo mejor para parar este estado de anomia en el que estamos. Primer parámetro que tendríamos, el Oscar no estaba cuando largaron lo de terapia, yo expliqué muy bien lo que vos bien explicás siempre, Oscar, lo de terapia. El primer parámetro que tendríamos que tener, Raquel, es cumplir la ley. Si el Código Penal ustedes saben, están todos los tratados internacionales, están por debajo de esos a los que Argentina está adherido, Pacto de San José, Costa Rica, etc. Está la Constitución Nacional, por debajo de la Constitución Nacional viene el Código Penal y el Código Civil, y por debajo vienen las leyes provinciales, nacionales, etc. Ninguna ley provincial o nacional puede ir por encima del Código Penal o el Código Civil o la Constitución. Ninguno. Sin embargo, el artículo 205, después léanlo, no se lo voy a decir de memoria, será penado con tantos años aquel que ayudare a propagar una pandemia, no me acuerdo de memoria. Si se cumpliera solamente el artículo 205, acá hubiéramos tenido miles de muertos menos. O sea que lo que le estamos pidiendo, que antes lo mencionó el doctor Atienza,
es que de acá no puede venir una solución de intendentes o gobernadores. Acá tiene que venir una solución central y el señor presidente se tendrá que poner los pantalones largos y decir, señores, acá se debe cerrar todo, porque ese índice que muy bien señalaron que es de 125 para algunos y 150 para otros, acá lo multiplicamos por 8, por 9. Nos hemos ido muy, perdonen la palabra, al carajo con ese índice. Por eso insisto con mi propuesta inicial. ¿Cuántos muertos más les hacen falta para usar la razón, para usar el corazón y para dejar de matarnos? ¿Cuántos muertos más? Gracias, doctor. Vamos a tener 2 preguntitas más y vamos a ir cerrando porque si no se nos va del tiempo programado. Néstor Saracho, ¿estás ahí para poder preguntar? Sí, no, lo único que yo quería decir era felicitar por la iniciativa, por este punto de encuentro. Muy bien quienes pusieron sus argumentos y explicaciones. Yo lo que quería preguntar es algo que por ahí nos preguntamos todos, es que en este momento inédito que estamos viviendo, bueno, se habla de neoliberalismo, de un sistema que ya no tiene en cuenta al ser humano. Entonces, ¿qué sospechan a los 3 ponientes? ¿Qué sospechan que podemos hacer como punto de encuentro para en lo cotidiano? Si nos preguntamos, ahora el neoliberalismo, nos estamos preguntando por cómo pega en la escuela, esta pandemia, también en el tema de salud, y bueno, el trabajo, si pasamos a preguntarnos eso, también pasamos al trabajo precarizado, al momento que vivimos, que bueno, que estamos también empezando a vivir con un momento de crisis, empieza a haber poca plata por ahí para ir a comprar al chino inclusive, entonces por ahí es una pregunta muy general, entonces eso, ¿cómo ven este momento y qué podemos hacer todos para ir como juntándonos más, inclusive en este momento donde aparentemente no habría que juntarse? No sé si es muy vaga la pregunta que hice. No, está excelente. Mirá, el claro ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. Y fíjate que esta pandemia ha permitido utilizar estas herramientas virtuales y permite que estemos gente acá de distintas partes del país conociéndonos, intercambiando opinión y ayudándonos, ¿no?, a construir lo que creo que va a ser la próxima, la nueva Argentina. Digo, acá estamos todos hablando, identificando claramente el problema. El problema es el neoliberalismo. Digo, estamos presos de la economía, de cómo resolver el problema de la pandemia sin cambios culturales, sin cambios económicos. Es prácticamente imposible. Fíjate los países que no tienen pandemia, China, Laos, Taiwán, Corea del Sur, son países que tienen otro modelo de vida, ¿no? Y me parece que hay que avanzar hacia ese tipo de construcción. Y estos puntos de encuentro que permite la tecnología hay que incrementarlo, digo, ¿cómo solucionamos esto? Y organizando de estas charlas, por lo menos, yo participo todos los días en 1 o 2 de este tipo de charlas. Y me parecen geniales porque nos permiten intercambiar, conocernos más y llegar a acuerdos por debajo del sistema político, porque lo que estamos haciendo acá es identificando los problemas, que son el sector político, esto sin ir en contra del modelo político. Yo lo adoro, me apasiona el modelo político, pero fíjense lo distanciado que está la decisión del sector político de las necesidades de la gente. Nosotros necesitamos que no se muera más gente, como decía Pecas recién, no se enferme más gente. Es una catástrofe que todos los días mueran 560 argentinos. Y estamos nosotros encontrándole algunas soluciones. Sabemos muy bien lo que se tiene que hacer, pero el sector político no está pudiendo tomar las decisiones que tiene que tomar. Así es que creo que se está armando acá una gran base, un gran acuerdo social que nos va a permitir generar movimientos políticos muy interesantes a futuro. Es decir, lo que está surgiendo ahora en pandemia
No sé si ustedes lo ven, pero me parece que hay todo un movimiento político que va a terminar de cambiar algunas cuestiones relacionadas con la política. Mientras los políticos nos ignoran, nos hackean en estas reuniones, nosotros seguimos acá construyendo y trabajando sobre la política, hablando de lo que es el modelo a futuro que queremos. Así que me parece que es genial tu pregunta, porque va al meollo de la cuestión. Se está armando por debajo del sistema político un gran acuerdo nacional, una construcción de lo que nosotros vemos como el país que necesitamos. Hemos identificado claramente a quiénes son los grandes productores de este problema y ahora hay que empezar a trabajar en la construcción de las soluciones. No es el problema de la Argentina las cacerolas de un sector de la Recoleta y un sector de Nueva Córdoba en Córdoba. El país es mucho más grande que eso. Y si sacáramos nosotros nuestras cacerolas, les puedo asegurar que más de uno temblaría, ¿no? Y somos muchos millones más que esas 4 cacerolas que siempre marcan el rumbo político en la Argentina y a la que tanto miedo le tienen porque son los que económicamente fijan fijan el rumbo de la Argentina. Así que por eso digo, esta pandemia tiene mucho más de política que de pandemia. Esto estaría solucionado hace rato si en nivel de política se hubieran tomado otro tipo de decisiones. Una cosita, lo que dijo muy bien a Oscar Chiquita. Fíjense ustedes, quizás no podamos cambiar el neoliberalismo, ¿no? Pero eso no significa que no sigamos intentándolo. Pero fíjense ustedes que países capitalistas, como ser Canadá, el Reino Unido y Francia, tienen sistemas socialistas de salud. ¿Por qué será? ¿No se han percatado de eso? Que todo el mundo tiene acceso a las... No así Estados Unidos. Hay 55 millones de personas en Estados Unidos que no tienen cobertura de salud. Sin embargo, esos otros países más inteligentes que dijeron, no, la salud no es un gasto, es una inversión. Aunque nosotros seamos capitalistas, la salud tiene que ser socializada. Eso nada más. Gracias, doctores. Le voy a dar la última palabra a la compañera Cecilia García y después vamos a tener el cierre con Daniel, que es un compañero de acá de Almirante Brown. Desde ya les agradezco a los 3 disertantes, a los 2 doctores y a Patricia Pines por haber estado este rato con nosotros y haber destinado de su tiempo para charlar, para intercambiar. Siempre es enriquecedor. Así que, Cecilia. Bueno, gracias, sí. No hay tiempo para preguntas, así que voy a intervenir así cortito. Bueno, primero agradecerles, estábamos muy contentos también por la llegada, ¿no? De que han participado tantos compañeros de esta charla, casi 100, entre los que salían y entraban, así que estamos muy contentos. Gracias a los doctores y a Patricia por haber participado. Bueno, no, yo lo que quería señalar era, en principio, la cuestión esta de que nos estamos es decir, ¿cómo vamos a seguir esta lucha? Porque mientras hablamos de los 25.000 contagios diarios, de medio millar de muertos diarios, Fernández acerca su posición a la reta, están discutiendo la presencialidad administrada, es decir, hay un pacto político, ¿sí? Ese pacto político es consecuencia de la defensa de un programa capitalista, ¿sí? Frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque que los estudiantes, que los pibes no vayan a la escuela, significaría fundamentalmente financiar licencias laborales, cosa que el capital no está dispuesto a hacer. Ahora, también este intento de presencialidad administrada, o como le quieran poner, se da en el medio de una gran rebelión. Me parece que coincido mucho con lo que dicen los compañeros, que la expresión es la docencia de Cava, que ya va por su segunda semana de huelga, ¿sí? Pero que además viene acompañado de paro de estudiantes, de familias que se niegan a mandar a sus hijos a la escuela, y por otro lado, de estos comités. Acá hay compañeros de toda la provincia de Buenos Aires. Yo he visto gente de Moreno, gente de, no me acuerdo, de Lanús, de Lomas, que fuimos de Esteban Echeverría. Es decir, esto se ha convertido, este lugar se ha convertido en una gran, llamémosle, asamblea, charla, como quieran, pero de coordinación de todos los que estamos en contra de la presencialidad y de la muerte. Estos comités son un reagrupamiento de fuerzas que pone la prioridad en la defensa de la salud y de la vida contra los intereses del capital, y además
contra las adaptaciones de las direcciones sindicales. Es muy, muy interesante este proceso. Este movimiento contra la presencialidad, entonces, este reagrupamiento de fuerzas, es lo que nosotros tenemos que empezar a nutrir. Ojalá podamos seguir con este ciclo de charlas, podamos seguir con este ciclo de actividades para reforzarnos y poder fortalecer este gran movimiento contra la presencialidad. Solo quería agregar esto, le doy la palabra a Daniel, que se tiene que cerrar la charla, y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, buenas noches a todos. En principio, bueno, me sumo al agradecimiento que han realizado los compañeros que me precedieron. Gracias a los doctores, la verdad que fue un acierto proponernos como colectivo de autoconvocados de docentes y auxiliares este objetivo de dar una charla. También agradecer la presencia de compañeros que se acercaron de otros distritos, es muy importante. Y lo cierto es que hace un momento en un programa de televisión habló Trota, el ministro de Educación, y la presencialidad es un hecho. O sea, en este sentido, no hay grieta entre capital y nación. Los dos quieren que volvamos a la presencialidad y lo que están discutiendo es el cómo. Lo quiero señalar, esto es muy importante porque nosotros como colectivos de autoconvocados tenemos todo un desafío. Un desafío esperando, y esta charla es muy importante porque estamos esperando los anuncios de Fernández, pero ya sabemos que la semana que viene el gobierno va a volver sobre sus pasos. Entonces, ante esta situación, ustedes saben que en el día antes de ayer se reunió el comité de crisis. Para los que no lo saben, el comité de crisis es una respuesta que dio el gobierno a la suspensión de la presencialidad los últimos 15 días. Un comité de crisis formado por funcionarios del gobierno y por las direcciones de los sindicatos. No sé si pudieron leer el comunicado, o si usted va a distribuir el comunicado, donde han hablado, donde se ve en ese comunicado, de que los gremios le solicitan la salida de la presencialidad de numerosos distritos porque están colapsados sus sistemas sanitarios. Llamativamente, los dos lugares que no menciona ese comunicado son los dos lugares que están peleando en la actualidad con esta presencialidad administrada que quiere imponer el gobierno, que son Cava y que es Bahía Blanca. Nosotros tenemos un desafío muy grande, porque acá el gobierno nos quiere imponer una nueva normalidad, es decir, que nosotros sigamos aceptando que los muertos los pongamos nosotros. Entonces tenemos un desafío muy grande como autoconvocados. Lo bueno es que no estamos solos. Para ver, hay procesos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires de estas características. Lo mismo está sucediendo en Neuquén con la gran huelga que están llevando adelante los trabajadores de la salud, haciendo 17 piquetes y obligando a la negociación al gobierno. Entonces, eso nos da un marco favorable para ver cómo enfrentamos esta situación. Yo más que nada agradecer, la presencia de todos, y quería plantear que después de los anuncios que haga Fernández, que calculo que serán el día mañana, nosotros tenemos que realizar una asamblea y ver qué medidas tomamos. Hoy Trota en la televisión señaló que puede haber diferentes escenarios, o que vuelva solamente inicial el primero y el último año de primaria, y dejar afuera a los profesores, que vuelva inicial, o que vuelvan algunos días sí o algunos días no. Entonces, en función de los anuncios que hagan, nosotros tenemos que dar una respuesta. Para aquellos que no, o que le bajan el precio a los autoconvocados, nosotros quiero decirlo que acá nos vinimos a quedarnos, y vamos a seguir teniendo iniciativas como esta de la charla. No nos vamos a quedar acá, vamos a seguir intentando hacer otra charla, y como también seguir trabajando las otras iniciativas que tenemos, que es la circulación de un petitorio, aprovecho para reforzarlo, donde queremos establecer una contabilidad propia acerca de los quienes se vacunaron y quienes no. Porque quiero que lo sepan, hoy Trota anunció en un medio masivo, como los canales de televisión, que el 52% de los auxiliares y docentes de la provincia de Buenos Aires se encuentran vacunados, y eso es una mentira de lado a lado. Así que bueno, solamente eso, quería agradecer, y bueno, una posibilidad lo quería tirar como
como para que lo pensemos, que después de los anuncios, el día sábado a la mañana realicemos una asamblea para ver qué es lo que definimos hacer la próxima semana. Eso quería decir. Bueno, entonces así cerramos esta charla. Volvemos a agradecerle a los disertantes por habernos dado parte de su tiempo y ojalá podamos volver a encontrarnos en un espacio como este, todos y más, compañeros, docentes, auxiliares, familias. Bueno, nada más por esta noche, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, Yo simplemente decirles que tengo grabada la reunión, la vamos a compartir en redes sociales seguramente, y pedir, si están de acuerdo, por ahí podemos hacer algunos recortes con algunas partecitas de lo que fue diciendo cada uno y armar como un video, digamos, más cortito, porque tal vez es más difícil que quien no participó en este momento de la charla se vea las 2 horas y pico. Entonces, hacer pequeños recortes de los testimonios y poder utilizarlos en redes y demás. Si están de acuerdo, vemos cómo lo podemos instrumentar. Buenísimo. Perfecto. Sí, sí. Sí, destacar a los compañeros que están poniendo que si se vuelve a la presencialidad, vamos a dar la batalla posiblemente con la huelga. Es la mejor respuesta que tenemos los trabajadores, la mejor tipo de organización. Gracias, compañeros. Muchas gracias también Gracias, por todas las intervenciones de esta noche. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a por todos. participar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, Patricia. Doctores. Muchas gracias, doctores. Gracias, Patricia, también. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por haber estado, por haber compartido estas 2 horas. Bueno, corto la grabación. Gracias, Patricia, por haber grabado.